Luego hablaremos del sistema de pensiones, que lo has sacado ahora a colación, pero luego también te quería preguntar sobre él. Em, pero en esta crítica a la democracia que estás articulando, ahora te preguntaré también por la alternativa, ¿no? Pero antes de pasar a la alternativa, veo como dos aristas, ¿no? Una sería em, si tenemos una población cortoplacista, ignorante en un sentido descriptivo del término, Sí, no todos somos peyorativo. ignorantes. Todos somos relativamente ignorantes, pero cuanto menos ignorante sea una población, pues decisiones más ilustradas, ¿no? Podrá llegar a tomar. Pues entonces, claro, si tú tienes esa población, tenderá a escoger malos políticos, ¿no? Eh, pero existe otra posibilidad, porque claro, si ese fuera todo el problema, dirías, pues lo que hace falta es iluminar al pueblo, ¿no? Que el Ujú. pueblo se forme, que el pueblo tenga una visión más de largo plazo, que el pueblo tenga mejores conocimientos y entonces elegirán buenos gobernantes. Aquí podríamos meter, que también lo quería sacar más adelante, el caso de Milei, ¿no? Que el caso de Milei de alguna manera es, bueno, un pueblo que ha sido ejemplo durante generaciones de escoger sistemáticamente los peores gobernantes posibles, ahora parece que ha escogido a un buen gobernante y además que lo ha hecho con una cierta conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Es decir, que ha habido una batalla cultural de educación que se ha ganado, se ha insuflado esa idea Mm. en el pueblo y a lo mejor eso ha permitido escoger a buenos gobernantes. Pero, claro, si ese fuera el único problema, podría tener solución la Mm. democracia. Pero es que hay otro problema que en parte es, supongo, el que apuntas claramente en este libro y en otros, y es no es solo que el político recoja, ¿no? Voy a mirar qué es lo más popular y lo ofrezco. No, es que el político también intenta como alimentar los peores instintos de la población, porque sabe que alimentando esos peores Mm. instintos y embruteciendo sistemáticamente a la población, va a tener una masa, un rebaño, ¿no? de ovejitas y de rehenes que van a ser votantes cautivos suyos, ¿no? Nosotros somos los buenos, vosotros sois los malos, y por tanto, aunque yo haga muchas cosas mal, si yo te he convencido de que yo soy el bueno y los otros los malos, a mí me lo vas a perdonar todo y a los otros no les vas a perdonar nada, ¿no? Y ahí es, claro, si el problema fuera el primero que he dicho, la solución sería más sencilla, pero si existe esa dinámica, esa dialéctica, ¿no? Dirían los marxistas, dentro del sistema democrático, eso sí tiene más difícil arreglo, ¿no? Desde luego, porque al final, pues claro, es que es una batalla, como decíamos, es un juego de suma cero. Entonces, o sea, la batalla es brutal. O sea, no puedes. Un político, un buen político, porque al final dices un político democrático. O sea, su trabajo es ese. O sea, es esa manipulación de masas, por decirlo de Claro. alguna manera, conseguir convencer a un porcentaje mayoritario de su mensaje. Y luego también está la cuestión de la polarización, que dice, no, es que fíjate, la sociedad española, o muchos países, ¿no? Que se habla mucho ahora del tema de polarización, lo que está ocurriendo. Es bueno, pues que ese es el resultado natural Claro. de este procedimiento. Porque claro, o sea, quien en su sano juicio sale y dice, no, oiga, mire, yo esto voy a explicarlo bien, ¿eh? Voy a explicar bien el sistema de pensiones y voy a venir aquí con una serie de datos y una serie de informes que corroboran que lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Nadie lo escucharía, diría, pero qué No. rollo nos está contando este hombre. Mientras que el que dice, no, usted si baja la pensión, ¿cómo va a bajar? Usted va a bajar la pensión No. a los que más han trabajado y han cotizado durante años. Claro, si lo cuentas así, pues claro, muchos dicen, fíjate, 11 millones, que no son Claro. pocos los que hay en España. Cuando hablas de votos cautivos, ya no tanto votos cautivos, que quizás dices, bueno, esto que lo comparten muchos partidos, pueden ir cambiando, pueden ir variando dentro de los partidos, porque no hay ninguno per se que haya dicho, oiga, oiga, yo sí llego aquí al poder, este sistema se va a terminar. Entonces, esa retórica, digamos, esa dialéctica que tú decías, guerra civilista, que muchas veces se utiliza ese término, es lógico que eso ocurra, porque al final es que es una batalla sobre un número de personas que sí o sí las necesitas. De hecho, lo vemos cuando hay algún caso de corrupción de un partido político, siempre dicen, ya, pero es que el otro, ¿qué tipo de argumento es ese? O sea, es tan absurdo como si imagínate que nosotros actuásemos así en nuestro día a día. Dijésemos, no, es que como hubo un atraco a un banco hace un mes cerca de mi casa, pues yo también. Pues, es que el otro ya robó. Y dices, pero vamos a ver qué tipo de argumento tan estúpido y tan absurdo es este. Pues bueno, desgraciadamente es el que se utiliza. De hecho, también muchas veces llama la atención cuando, no solo en el caso de España, esto está en muchos otros países, que dicen, no, es que la clase política actual, qué degradación. Sí, pero es una degradación que, como digo, es lógico que ocurra porque cada vez se tienen que asemejar más a esos muchos, por decirlo de alguna manera. Y claro, los muchos, desgraciadamente, pues somos mediocres, somos vulgares, nuestra manera de actuar es errática, o sea que al final tiene sentido que los políticos se vayan adaptando a esos perfiles porque son al final los que tienen el poder. Yo hago una distinción entre pueblo y masa. O sea, el pueblo somos todos en el sentido de el niño que no tiene derecho a votar es pueblo, del mismo modo que lo es el que no acude a votar unas elecciones. Mientras que la masa, que a mí sí que me parece, tiene unas particularidades que no tiene el pueblo, que es, por ejemplo, estos comportamientos. Yo pongo un ejemplo. Y dices, oiga,
¿A usted se le ocurriría ponerse a orinar a las 12 de la mañana en un portal? ¿Verdad que no? Y dices, no, yo cómo voy a hacer eso, a título individual tú no lo harías. Pero cuando uno va a unas fiestas populares, no tengo nada en contra de las fiestas populares, simplemente rescato un poco cómo es el comportamiento cuando se da ahí. El individuo queda, digamos, bajo el anonimato de una gran masa que actúa de esa forma y sí que lo haces. O sea, cosas que a título individual tú jamás harías, a título colectivo, una vez tu, digamos, componente más personal queda diluido en los muchos, empiezas a realizar comportamientos que no harías jamás bajo ningún concepto por ti mismo. Esto ocurre exactamente igual a la hora de votar. O sea, cuando uno acude a votar, dices, oiga, pero vamos a ver, si realmente usted, a título individual, tuviese que decidir, yo pongo el ejemplo de un avión, ¿quién va a pilotar un avión entre España y Brasil? Y dices, vale, vamos a someterlo a votación, porque esta es otra. O sea, parece que la democracia es o lo sometes todo a votación o todo entonces es ilegítimo y no vale. Una cosa disparatada, pero en fin. Dices, vale, a título individual tú dirías, oye, yo escojo a un piloto que aunque sea antipático, me digan que voy a ir en turista, que no me van a dar más que un vaso de agua para las 12 horas de vuelo. Dices, este hombre tiene 50 años de experiencia, es un piloto ya, bueno, que casi está haciendo su último vuelo. Dices, vale, perfecto, cojo este. En democracia te viene una Yolanda Díaz de la Vida y te dice, no, yo te prometo te voy a ver en business, vas a tener una masajista, va a ser el mejor vuelo de tu vida. Ahora bien, no he pilotado un avión nunca. A título individual coges al anciano, pero cuando hablamos en este colectivo, la gente vota al que le promete ese paraíso en la tierra. Entonces, claro, al final, cuando uno ve las discusiones diarias, son discusiones de un nivel bajísimo, pero que es lógico que sea así. Porque si no, no pueden conectar con esos perfiles. Entonces, pues sí, la ultraderecha, los racistas, los machistas, luego que sí, el socialcomunismo, tal. O sea, mensajes absurdos, todos estúpidos, para más o menos pues ir un poco ese rebaño que tú decías, mantenerlo, a través también muchas veces del miedo, que es uno de los componentes más fuertes que hay sobre la sociedad. De hecho, en nuestros estados hay muchos estamentos del Estado que no son democráticos, ¿no? Yo creo que todos más o menos entenderíamos que sería absurdo votar a los funcionarios, ¿no? Que el personal, oye, este puesto, que establecemos un sistema de oposiciones o de concurso para medir méritos y capacidades por mecanismos objetivos, que no sea a mí este me cae bien o este me ha conseguido convencer de que le voto aunque sea un completo ignorante, o también porque no tendríamos tiempo ni capacidad como votantes de evaluar a cada posible funcionario ocupar cada puesto, ¿no? Entonces, ahí hay como una elección no democrática de personal, o el personal del Banco Central. El Banco Central no está sometido a democracia, o los jueces. Hay países en los que sí, pero aquí no. Y en principio, hombre, hay partidos que solo quieren cambiar, y no por buenos motivos, me parece, no para mejorar el sistema, sino para empeorarlo. Pero bueno, mucha gente entiende que eso no está mal que sea así. Entonces, que en otras instancias se entienda mal que es así, probablemente tenga más que ver con lo que decías, ¿no? Un poco el sesgo del statu quo y esa normalización de la masa de, bueno, esto es así y es bueno que sea así, pero en otro contexto, si esas mismas personas hubiesen nacido en otro contexto político, legitimarían el otro contexto político. Totalmente, ¿no? Claro. O sea, al final, o sea, yo siempre digo que yo no escribo, me preguntas alternativas, así que lo comentamos, pero yo no creo que de una criatura como es el ser humano, que es imperfecta, pueda brotar la perfección. O sea, sería absurdo pensar que hay un sistema perfecto en el que todo va a funcionar siempre y todos vamos a vivir en libertad y todo va a ser un progreso económico año tras año. Eso es imposible, es inviable. Ahora, sabiendo que esto es así, o sea, partiendo de la premisa olvidada de cómo es la naturaleza humana, dices, vale, pues vamos a intentar poner una serie, digamos, de mínimos para intentar el mal menor al final, porque dices, oye, si todo esto se trata de eso, o sea, se trata de decir, vale, yo doy por hecho que esto es así, doy por hecho que el ser humano es como es, doy por hecho que los instintos que más remueven a la masa son los sentimentales y todas estas cuestiones, vale. Entonces, a partir de ahí, si tienes todas esas conclusiones de la democracia es el mejor sistema, que esto muchas veces la gente recurre a Churchill, ¿no? Que dice, no, pero ya lo dijo Churchill, es el mejor del peor de los sistemas. Y bueno, Churchill también dijo que el mejor argumento contra la democracia es hablar 5 minutos con el elector medio. O sea, que hay frases de Churchill que también coger una frase para definir una forma de gobierno me parece bastante impresionante, pero desgraciadamente ocurre. Entonces, a mí realmente, o sea, yo puedes decir, oiga, entonces tú estarías en contra de, por ejemplo, Suiza, ¿no? Que se pone muchas veces como ejemplo. Pues ya hay muchos referéndums en Suiza que se ponen como, ay, fíjate, han votado si hay que construir una comisaría o si hay que construir un colegio. Es que eso, ¿cómo lo vas a someter a votación? El puro sentido común y la lógica te indican si hace falta un colegio o no hace falta un colegio. O sea, hay cuestiones que son sentido común y lógica. No tienen por qué someterse a votación. Pero aquí parece que o todo lo sometes a votación
O si no, ya es como una cuestión de que quizás si nosotros, es como si dices, vamos a hacer los presupuestos generales del Estado sometiendo a votación cada partida presupuestaria. Es imposible, porque esta es otra de los puntos de la democracia en países como España, que somos 47 millones, tampoco somos un país que tenga muchos habitantes, pero el caso de la India se tiran más de 40 días votando, pues son más de 1.500 millones de habitantes. Claro, en su origen la democracia estaba, digamos, destinada a grupos de población muy pequeños. Esos grupos de población ya no existen, son mucho más numerosos. Entonces, a partir de ahí dices, ¿cómo puede ser que incluso, yo pongo este otro ejemplo que me parece que es relevante, es cómo puede ser que la legislación verde esta que nos han contado para salvar el planeta, porque si no vamos a morir todos, ¿cómo es esto posible que tenga el de que cumplirla la misma un tipo que vive en una aldea de un pueblo de Cáceres que el que vive en una gran ciudad? Y dices, pero no, es que no tiene ningún sentido. O sea, la única democracia, entre comillas, que a mí tampoco es que me entusiasme, puede tener ciertos sentidos la local, pero la local en puntos muy pequeños, porque además ahí tú ya notas directamente qué es lo que te afecta y sobre todo sabes a quién dirigirte, porque claro, también al final entras en una maraña de instituciones que al final no sabes ni quiénes son las competencias, el responsable político puede decir, no, la competencia es de uno, es de otro, nadie sabe, ha pasado con la Dana en Valencia. Con la Dana en Valencia continuamente decía, no, esto es la comunidad autónoma, si tú sales y preguntas por la calle, oiga, ¿quién tiene las competencias? Pues es que posiblemente hasta los propios responsables ni lo sepan. O sea, este es el punto. Sí, porque está el sistema montado para que todo el mundo pueda descargar su responsabilidad sobre el otro, ¿no? Y sobre todo el tema de las urnas también, que al final es, no, es que esto es lo que han votado. Ah, ya está. Ah, va, pues nada. Y ya dentro de 4 años hablamos y a ver si me volvéis a votar o no.